Duerme con la crónica completa de Alfredo el Grande. Bienvenidos a Throne y Empire, donde la historia cobra vida mientras descansas. Si buscas narrativas profundas, épicas y relajantes sobre los grandes líderes del pasado, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna historia. Cuando Europa estaba fragmentada, perdida entre guerras, sombras y reinos en ruinas, nació un líder destinado a cambiarlo todo. Su nombre sería recordado por siglos. Esta es su historia completa. Relájate, cierra los ojos y viaja conmigo al corazón del pasado en esta noche. Descubrirás la vida de Alfredo el Grande en el mundo fragmentado de la Inglaterra ANGL o SAJONA. La Inglaterra del siglo IX no era una nación unificada, era un mosaico de reinos rivales, cada uno gobernado por reyes ambiciosos que miraban a sus vecinos con desconfianza, oportunismo y franca hostilidad. Estos 7 reinos principales, conocidos por los historiadores posteriores como la Heptarquía, habían dividido la antigua provincia romana de Britania tras el colapso de la autoridad imperial en el siglo V. Northumbria se extendía por las tierras del norte de Inglaterra, abarcando el moderno Yorkshire, Northumberland, y adentrándose en el sur de Escocia. Sus 2 centros de poder, York y Bamberg, alguna vez lo convirtieron en el más formidable de los reinos anglosajones, produciendo reyes eruditos y fomentando una brillante cultura intelectual. Sin embargo, para el siglo IX, Northumbria se había fragmentado en facciones competidoras, debilitada por conflictos internos y cada vez más vulnerable a amenazas externas. Al sur yacía Mercia, el gran reino del centro que había dominado la política anglosajona durante gran parte del siglo VIII, bajo el formidable Offa. La influencia de Mercia se extendía desde las fronteras galesas en el oeste hasta los pantanos de Anglia Oriental, abarcando los fértiles valles de los ríos Trent y Severn. La posición estratégica del reino le permitía controlar rutas comerciales vitales y extraer tributo de los reinos vecinos. Pero las disputas de sucesión y la carga de mantener territorios tan extensos habían comenzado a agotar su fuerza. Anglia Oriental ocupaba las tierras planas y pantanosas entre el Mar del Norte y los Fans, un reino construido sobre riqueza agrícola y conexiones comerciales. El reino había producido santos y eruditos, pero su posición expuesta lo hacía particularmente vulnerable a los invasores del mar. Essex, Kent y Sussex, los reinos restantes de la Heptarquía, se aferraban a su independencia en el sureste de Inglaterra, aunque su poder había disminuido mucho desde su prominencia anterior durante el período inicial de asentamiento anglosajón. Era contra este telón de fondo político fragmentado que Wessex emergió como el poder ascendente de la Inglaterra del siglo IX. El reino de los sajones occidentales abarcaba gran parte del sur de Inglaterra, desde el valle del Támesis hasta el Canal de la Mancha, incluyendo las ricas tierras agrícolas de Hampshire, Wiltshire, Dorset y Somerset. Wessex poseía varias ventajas cruciales sobre sus rivales. Son fronteras defendibles formadas por ríos y bosques, acceso tanto a rutas comerciales del Canal como del Atlántico, y una tradición de liderazgo real fuerte que había sido cuidadosamente cultivada a lo largo de generaciones. El ascenso de Wessex y la herencia de Egberto. El ascenso de Wessex como potencia anglosajona dominante debía mucho a la astucia militar y diplomática de sus reyes del siglo IX. Particularmente, Egberto, quien había expandido sistemáticamente la influencia sajona occidental durante las décadas de 820 y 830. Las victorias de Egberto sobre Mercia en Ellenden en 825 y sus campañas posteriores en Kent, Essex y Anglia Oriental habían establecido a Wessex como el reino preeminente del sur de Inglaterra. Cuando murió en 839, legó a su hijo Ethelwulf un reino que comandaba respeto y temor en toda la Inglaterra anglosajona. Ethelwulf ascendió al trono sajón occidental en un momento en que la nueva prominencia de su reino atraía tanto oportunidades como peligros. El nuevo rey heredó la destreza marcial y la visión estratégica de su padre, pero también poseía un temperamento profundamente religioso que influiría profundamente en su reinado y en la crianza de sus hijos. Alto y de anchos hombros, con cabello rubio y tez pálida común entre la casa real sajona occidental, Ethelwulf proyectaba un aura de fuerza física templada por inclinación erudita. Las fuentes contemporáneas lo describen como un rey que podía blandir una espada con eficiencia mortal, pero prefería pasar sus horas de ocio, estudiando textos religiosos o consultando con clérigos instruidos. Los primeros años del reinado de Ethelwulf estuvieron marcados por campañas militares exitosas que consolidaron el dominio de Wessex sobre el sur de Inglaterra. En 840 condujo a sus guerreros a una victoria decisiva sobre una fuerza combinada de vikingos y rebeldes de Cornualles en Hingston Dune, demostrando que la maquinaria militar sajona occidental seguía siendo formidable bajo su liderazgo. Este triunfo aseguró la frontera suroeste de Wessex,
y envió un mensaje claro a los enemigos potenciales de que la fuerza del reino no había disminuido con la muerte de Egberto. Sin embargo, la contribución más significativa de Æthelwulf al futuro de su dinastía no residió en sus victorias en el campo de batalla, sino en su cuidadosa cultivación de conexiones internacionales y su atención a la educación y desarrollo espiritual de sus hijos. El rey comprendía que la continua ascendencia de Wessex requería más que poder militar. Demandaba sofisticación diplomática, refinamiento cultural y lazos fuertes con el mundo cristiano más amplio, más allá de las costas de Britania. Esta comprensión llevó a Æthelwulf a emprender uno de los viajes más notables del siglo IX, el peregrinaje a Roma y la alianza CAROLINGA, en 855, en el apogeo de su poder e influencia. El rey sajón occidental tomó la extraordinaria decisión de viajar a Roma, dejando su reino en manos de su hijo mayor Æthelwold. El peregrinaje representaba mucho más que una simple expresión de devoción religiosa. Era una misión diplomática calculada diseñada para elevar el estatus de Wessex dentro de la comunidad cristiana europea más amplia. El viaje a Roma requirió meses de preparación cuidadosa y demostró la sofisticada maquinaria administrativa que Æthelwulf había desarrollado durante su reinado. El rey viajó con un séquito impresionante que incluía nobles, clérigos y sirvientes, junto con cantidades sustanciales de oro y plata destinadas como regalos para el Papa León IV y el clero romano. Las fuentes francas contemporáneas registran el paso de esta magnífica procesión a través de los territorios de Carlos el Calvo, cuya corte recibió la delegación sajona occidental con honores apropiados. La estadía de un año de Æthelwulf en Roma produjo dividendos diplomáticos significativos. El Papa León IV recibió al rey sajón occidental con ceremonias sin precedentes, confirmando el estatus de Wessex como un reino cristiano importante y estableciendo lazos formales entre la Casa Real sajona occidental y la corte papal. Las generosas donaciones del rey a iglesias y monasterios romanos crearon buena voluntad duradera, mientras su participación en ceremonias religiosas, junto a otros gobernantes europeos, elevó considerablemente su perfil internacional. El viaje de regreso resultó igualmente significativo para el futuro de Wessex. La ruta de Æthelwulf lo llevó a través del Reino Franco, donde negoció una alianza matrimonial con Carlos el Calvo, que tendría profundas implicaciones para la educación y visión del mundo de su hijo menor. La novia del rey sajón occidental era Judith, hija de Carlos el Calvo y nieta del propio Carlomagno. Esta unión representaba un golpe diplomático del más alto orden, vinculando la Casa Real sajona occidental directamente con la dinastía carolingia que dominaba la Europa continental. La llegada de Judith a Wessex en 856 trajo consigo no solo linajes prestigiosos, sino también influencias culturales continentales que moldearían profundamente la atmósfera intelectual de la corte sajona occidental. La joven princesa franca, de apenas 13 años pero ya versada en literatura latina y costumbres cortesanas carolingias, introdujo nuevos estándares de aprendizaje y sofisticación en su reino adoptivo. Su presencia atrajo eruditos francos e irlandeses a Wessex, creando un ambiente intelectual que resultaría crucial para la educación de los hijos de Æthelwulf. USBURH y la educación temprana de Alfredo. La madre de Alfredo, Osberh, había muerto antes del peregrinaje romano de Æthelwulf, pero su influencia en el desarrollo temprano de su hijo menor resultó duradera y profunda. Una mujer de noble ascendencia juta de la isla de Wight, Osberh poseía tanto curiosidad intelectual como profunda devoción religiosa, que transmitió a sus hijos mediante cuidadosa atención a su educación y desarrollo moral. Las fuentes contemporáneas la describen como una mujer de belleza excepcional y sabiduría, con cabello oscuro y ojos inteligentes que parecían no perderse nada de importancia en su entorno. El enfoque de Osberh hacia la crianza de los hijos reflejaba las sofisticadas tradiciones educativas que comenzaban a florecer en el Wessex del siglo IX. A diferencia de muchas madres nobles de su era, que delegaban completamente la crianza de sus hijos a nodrizas y tutores, Osberh asumió responsabilidad personal por el desarrollo intelectual temprano de Alfredo. Reconoció la inteligencia excepcional y curiosidad de su hijo menor, cualidades que lo distinguían de sus hermanos mayores, incluso en la infancia temprana. La historia más famosa de la educación infantil de Alfredo involucra el uso por Osberh de un libro bellamente iluminado de poesía inglesa para motivar el aprendizaje de su hijo. Según el relato posterior de Azor, Osberh mostró el libro a Alfredo y sus hermanos, prometiendo dárselo al niño que primero pudiera memorizar su contenido. El joven Alfredo, aunque incapaz de leer en ese momento, quedó tan cautivado por las coloridas ilustraciones del libro y la recitación de los versos por su madre, que memorizó la obra entera antes de que sus hermanos mayores pudieran dominar siquiera porciones de ella. Este incidente
sea literalmente exacto o embellecido en relatos posteriores, captura algo esencial sobre el carácter de Alfredo y el ambiente educativo que Osberg creó para sus hijos. El futuro rey mostró desde edad temprana una memoria excepcional, un amor por el aprendizaje y un espíritu competitivo que lo impulsaba a sobresalir en actividades intelectuales. Igualmente importante, los métodos de enseñanza de Osberg enfatizaban la conexión entre belleza visual, tradición oral y aprendizaje escrito, un enfoque que influiría profundamente las reformas educativas y el mecenazgo cultural posteriores de Alfredo. La atmósfera intelectual de la corte de Ethelwulf proporcionó el ambiente perfecto para nutrir los talentos precoces de Alfredo. Las propias inclinaciones eruditas del rey, combinadas con las conexiones continentales de Judith y la presencia de clérigos instruidos de Irlanda y Francia, crearon un ambiente educativo estimulante que expuso al joven príncipe a las mejores tradiciones intelectuales de su época. Los tutores y la formación integral del príncipe, los eruditos irlandeses, herederos de la tradición de aprendizaje monástico que había preservado el conocimiento clásico a través de las edades oscuras, enseñaron a Alfredo gramática latina, retórica y los fundamentos de la teología cristiana. Los tutores francos, productos del renacimiento carolingio que había revitalizado el aprendizaje en todo el antiguo imperio de Carlomagno, introdujeron a Alfredo a enfoques más sofisticados de historia, derecho y teoría política. Estas influencias continentales resultaron particularmente significativas porque expusieron al futuro rey a prácticas administrativas y gubernamentales que eran mucho más avanzadas que los métodos anglosajones tradicionales. Alfredo absorbió lecciones sobre autoridad centralizada, códigos de leyes escritas y mantenimiento sistemático de registros, que más tarde resultarían cruciales para sus propias reformas gubernamentales. La educación del joven príncipe se extendía mucho más allá de la instrucción erudita formal. La vida en la corte de su padre proporcionó lecciones prácticas en realeza, diplomacia y liderazgo militar que ninguna cantidad de aprendizaje libresco podría reemplazar. Alfredo observó la cuidadosa gestión de Ethelwulf de las relaciones nobles, su uso estratégico de alianzas matrimoniales y su hábil equilibrio de intereses competidores dentro del reino. Estas experiencias enseñaron al futuro rey que el gobierno exitoso requería no solo inteligencia y aprendizaje, sino también perspicacia política y la capacidad de inspirar lealtad entre subordinados potencialmente facciosos. La muerte de Ethelwulf en 858 precipitó una crisis de sucesión que moldearía profundamente la comprensión de Alfredo sobre la autoridad real y los desafíos que enfrentaba la dinastía sajona occidental. La decisión del rey de dividir su reino entre su hijo Mayo, heredero superviviente Ethelbald, y su segundo hijo, Ethelbert, creó tensiones inmediatas que amenazaban con fragmentar el reino justo cuando las presiones externas se intensificaban. Ethelbald recibió Wessex propiamente dicho, mientras Ethelbert heredó los territorios del sureste de Kent, Essex, Surrey y Sussex que Egberto había conquistado décadas antes. Esta división reflejaba el intento de Ethelwulf de prevenir el tipo de guerra fraternal que había debilitado otros reinos anglosajones, pero también demostraba la influencia continua de las prácticas de herencia germánicas tradicionales que favorecían la partición sobre la primogenitura. El arreglo no satisfizo completamente a ninguno de los hermanos, y las tensiones resultantes crearon oportunidades para que los enemigos, tanto dentro como fuera del reino, explotaran las divisiones sayonas occidentales. El breve reinado de Ethelbald de 858 a 860 estuvo marcado por su controvertida decisión de casarse con su madrastra Judith, una unión que escandalizó a las autoridades, tanto seculares como eclesiásticas, en toda la Europa cristiana. Crisis dinástica y la llegada del gran ejército pagano. El matrimonio violaba la ley canónica y representaba un desafío directo a la autoridad moral de la Iglesia. Sin embargo, Ethelbald aparentemente calculó que las ventajas políticas de mantener la alianza franca superaban los riesgos de censura eclesiástica. La decisión reveló tanto la despiadada pragmática que caracterizaba a los reyes anglosajones exitosos como la importancia continua de las conexiones continentales para la política exterior sajona occidental. Cuando Ethelbald murió sin hijos en 860, su hermano Ethelbert heredó un reino reunificado, pero también la carga de reparar el daño diplomático causado por el matrimonio escandaloso. El reinado de 5 años de Ethelbert resultó más exitoso que el breve mandato de su hermano, marcado por campañas militares efectivas contra los invasores vikingos y cuidadosa atención a la administración interna. La muerte del rey en 865 llevó al tercer hermano de Alfredo, Ethelred, al trono en un momento en que el reino enfrentaba su mayor amenaza externa desde la conquista anglosajona original. La muerte del rey Ethelbert en 865 coincidió con la llegada de la fuerza vikinga
más formidable que jamás amenazara a la Inglaterra anglosajona. A diferencia de los invasores estacionales que habían plagado las costas inglesas durante décadas, este nuevo enemigo representaba algo mucho más peligroso, una fuerza de invasión coordinada masiva que los cronistas contemporáneos recordarían como el Mysol Heathen Heery, o Gran Ejército Pagano. El momento no podría haber sido peor para los fragmentados reinos anglosajones, que habían pasado la mayor parte del siglo IX debilitándose a través de guerras intestinas y fragmentación política. El gran ejército pagano que desembarcó en Anglia Oriental durante el otoño de 865 guardaba poca semejanza con las bandas de asalto oportunistas que previamente habían molestado las costas inglesas. Esta era una organización militar profesional que comprendía miles de guerreros experimentados provenientes de Dinamarca, Noruega y los asentamientos vikingos dispersos por el Mar del Norte. En las estimaciones contemporáneas sugieren que la fuerza contaba entre 2.000 y 5.000 hombres de combate, apoyados por un extenso aparato logístico que incluía artesanos, comerciantes y seguidores del campamento necesarios para sostener campañas militares prolongadas lejos de las bases escandinavas. El liderazgo del ejército reflejaba las sofisticadas redes políticas que habían emergido dentro de la sociedad vikinga durante mediados del siglo IX. A su cabeza se encontraban tres hermanos cuyos nombres se volverían sinónimos de conquista vikinga: Ivar el Deshuesado, Halfdan Ragnarsson y Uvan. Estos hombres afirmaban descender del legendario Ragnar Lothbrok, una figura cuya existencia histórica permanece debatida, pero cuya reputación proporcionaba legitimidad crucial para su ambiciosa empresa. Ivar el Deshuesado y la estrategia de conquista. Ivar el Deshuesado emergió como el principal estratega de la expedición, ganando su inusual epíteto por circunstancias poco claras que han generado siglos de especulación académica. Algunas fuentes sugieren que el apodo se refería a una discapacidad física, posiblemente una forma de osteogénesis imperfecta que lo dejaba incapaz de caminar sin asistencia. Otros interpretan deshuesado como referencia a su flexibilidad en negociaciones o su capacidad para deslizarse a través de situaciones militares aparentemente imposibles. Cualquiera que fuera el origen de su nombre, los relatos contemporáneos retratan consistentemente a Ivar como un comandante de inteligencia excepcional y pragmatismo despiadado, que comprendía que la conquista exitosa requería más que mera victoria militar. Halfdan Ragnarsson comandaba el contingente más grande de guerreros daneses del ejército, hombres cuyas familias habían estado asaltando las costas inglesas durante generaciones y que poseían conocimiento íntimo de las capacidades y debilidades militares anglosajonas. A diferencia de su hermano Ivar, Halfdan prefería la confrontación militar directa a las maniobras políticas complejas, ganándose reputación como feroz comandante de campo que lideraba desde el frente e inspiraba lealtad fanática entre sus seguidores. Sus guerreros luchaban con la combinación vikinga tradicional de escudos redondos, lanzas con cabeza de hierro y espadas de un solo filo, complementadas por las temibles hachas danesas que podían partir cota de malla y hueso con igual facilidad. Ova, el más joven de los tres hermanos, aportó a la expedición una flota de navíos largos que proporcionaban al ejército una movilidad estratégica sin precedentes. Sus embarcaciones, cada una capaz de transportar entre 30 y 60 guerreros, presentaban los calados poco profundos y técnicas de construcción flexibles que permitían a las fuerzas vikingas navegar tanto mares abiertos como vías fluviales interiores con igual facilidad. La experiencia naval de Ova resultó crucial para el éxito del ejército, permitiendo el despliegue rápido de fuerzas a lo largo de los extensos sistemas fluviales de Inglaterra y proporcionando líneas seguras de comunicación con refuerzos escandinavos. El desembarco inicial del gran ejército pagano en Anglia Oriental demostró la sofisticada red de inteligencia que había informado su planificación estratégica. En lugar de intentar un asalto inmediato contra posiciones fuertemente fortificadas, los comandantes vikingos negociaron una paz temporal con el rey Edmund de Anglia Oriental, asegurando cuarteles de invierno y provisiones a cambio de promesas de respetar la propiedad local y las instituciones religiosas. Este arreglo permitió a los invasores establecer bases seguras mientras recopilaban inteligencia sobre las condiciones políticas en toda la Inglaterra anglosajona, la caída de York y el colapso de Northumbria. El invierno de 865-866 proporcionó a los vikingos tiempo crucial para evaluar las fortalezas y debilidades de sus enemigos. Los agentes de Ivar se infiltraron en las cortes de Northumbria, Mercia y Wessex, recopilando información sobre capacidades militares, divisiones políticas y aliados potenciales entre nobles descontentos. La inteligencia que recolectaron reveló un paisaje político fragmentado que ofrecía numerosas oportunidades de explotación. Northumbria permanecía dividida entre dos pretendientes rivales al trono, Osborne y Aella,
cuya hostilidad mutua había paralizado las capacidades defensivas del reino. Mercia luchaba bajo el débil liderazgo del rey Burghardt, cuya autoridad apenas se extendía más allá de la vecindad inmediata de su capital en Tamworth. Solo Wessex, bajo el recién coronado Ethelred, primero presentaba un frente unificado, pero incluso allí, los vikingos detectaron signos de tensión interna e impreparación militar. La primera ofensiva importante del ejército comenzó en noviembre de 866, con un avance relámpago hacia el corazón de Northumbria, moviéndose con una velocidad que tomó a sus enemigos completamente desprevenidos. Las fuerzas vikingas cubrieron las 150 millas desde sus bases en Anglia Oriental hasta York en menos de 2 semanas, utilizando una combinación de marchas terrestres y transporte fluvial que demostraba su dominio de la geografía inglesa. El asalto a York mismo reveló la sofisticación táctica que distinguía al gran ejército pagano de los asaltantes vikingos anteriores. York, conocida por sus habitantes anglosajones como Eoforwick, representaba una de las posiciones defensivas más formidables del norte de Inglaterra. Los muros romanos de la ciudad, aunque centenarios, permanecían en gran parte intactos y proporcionaban protección para una población que incluía muchos de los artesanos más hábiles y comerciantes más ricos de Northumbria. El asalto vikingo a York combinó reconocimiento cuidadoso con técnicas de asedio innovadoras que abrumaron a los defensores de la ciudad. Las fuerzas de Iver se acercaron a los muros bajo el amparo de la oscuridad, usando escaleras y ganchos de agarre para ganar puntos de apoyo en las antiguas murallas. Simultáneamente, los guerreros de Halfden lanzaron ataques de diversión contra las puertas de la ciudad, alejando a los defensores de los principales puntos de asalto. La coordinación requerida para una operación tan compleja demostraba el entrenamiento militar profesional que distinguía al gran ejército pagano de las bandas de asalto típicas. La caída de York el 1 de noviembre de 866 envió ondas de choque por toda la Inglaterra anglosajona. Por primera vez en siglos, una ciudad inglesa importante había caído ante conquista extranjera, y las implicaciones fueron inmediatamente aparentes para observadores en todo el reino. La batalla por York y el martirio de Edmund. Los vikingos habían demostrado que las estrategias defensivas anglosajonas tradicionales eran inadecuadas contra su organización militar, sofisticada y movilidad superior. Más ominosamente, la velocidad y eficiencia de la conquista sugerían que los invasores poseían tanto la capacidad como la intención de emprender conquista territorial sistemática en lugar de mero saqueo. Las ramificaciones políticas de la caída de York resultaron aún más significativas que su impacto militar inmediato. Los reyes rivales de Northumbria, Osborth y Aella, enfrentados con la pérdida de la ciudad más importante de su reino, finalmente reconocieron la necesidad de cooperación contra el enemigo común. Su alianza tardía, forjada en desesperación más que reconciliación genuina, produjo un ejército sustancial que marchó sobre York en marzo de 867, determinado a reclamar su capital y restaurar la independencia de Northumbria. La batalla por York que siguió demostró tanto las fortalezas como las limitaciones de la organización militar anglosajona tradicional. Osborth y Aella comandaban fuerzas que superaban significativamente en número a la guarnición vikinga y sus guerreros. Luchaban con el coraje desesperado de hombres defendiendo su tierra natal. El ejército anglosajón incluía los séquitos personales élite de ambos reyes, guerreros fuertemente armados y acorazados cuyas habilidades marciales habían sido perfeccionadas a través de años de guerra fronteriza contra asaltantes escoceses y pictos. Sin embargo, los números y el coraje no podían compensar las desventajas tácticas que plagaban la organización militar anglosajona. Los reyes rivales nunca habían hecho campaña juntos, y sus fuerzas carecían de la coordinación necesaria para maniobras complejas en el campo de batalla. Ambos reyes de Northumbria murieron en la refriega subsiguiente, sus muertes terminando efectivamente la resistencia anglosajona organizada en el norte. La destrucción del poder militar de Northumbria en York abrió todo el norte de Inglaterra a la conquista vikinga. Dentro de meses de la batalla, las fuerzas de Halfden habían ocupado los asentamientos principales de Derham, Chesterel Strat y Hexham, mientras flotas vikingas navegaban los ríos Tyne y Wear para establecer bases profundamente en el corazón de Northumbria. El martirio del rey Edmund de Anglia Oriental en noviembre de 869 envió ondas de choque por los reinos anglosajones restantes, sirviendo como demostración brutal de la despiadada vikinga cuando enfrentaban resistencia sostenida. La muerte de Edmund, ya sea por ejecución tras captura en batalla o a través de la tortura ritualizada descrita en relatos hagiográficos posteriores, eliminó al último gobernante anglosajón independiente en el este de Inglaterra y dejó al gran ejército pagano libre para consolidar su control sobre la riqueza agrícola y sistemas fluviales estratégicos de la región. Wessex en la mira en preparativos y primera confrontación. Para Ethelred I de Wessex y su hermano menor Alfredo,
El destino de Edmund sirvió como recordatorio severo de lo que estaba en juego en la supervivencia de su propio reino. Los hermanos reales sajones occidentales habían pasado el invierno de 869-870, fortaleciendo sus defensas e intentando forjar alianzas con los gobernantes anglosajones independientes restantes. Pero el rápido colapso de la resistencia de Anglia Oriental demostró cuán rápidamente incluso reinos bien establecidos podían sucumbir a la presión vikinga sostenida. Los informes de inteligencia que llegaban a Winchester describían la ocupación vikinga sistemática de fortalezas de Anglia Oriental y el establecimiento de bases permanentes que amenazaban con servir como puntos de lanzamiento para futuros ataques contra el propio Wessex. La estrategia vikinga durante este período reveló la planificación sofisticada que distinguía al gran ejército pagano de expediciones de asalto anteriores, en lugar de presionar inmediatamente su ventaja contra Wessex. Ivar el Deshuesado y sus hermanos eligieron pasar varios meses consolidando sus conquistas y preparándose para lo que reconocían sería su campaña más desafiante. Wessex poseía varias ventajas que habían estado ausentes en Northumbria, Mercia y Anglia Oriental: una autoridad real unificada, liderazgo militar experimentado y posiciones defensivas que aprovechaban las barreras geográficas naturales del reino. La invasión vikinga a gran escala de Wessex comenzó en diciembre de 870, cuando el gran ejército pagano cruzó el Támesis en Reading y estableció una base fortificada que controlaba uno de los cruces fluviales estratégicamente más importantes del sur de Inglaterra. La elección de Reading demostró la comprensión sofisticada vikinga de la geografía sajona occidental y su intención de golpear el corazón del sistema defensivo del reino. Desde Reading, las fuerzas vikingas podían amenazar Londres, Oxford y Winchester simultáneamente mientras mantenían comunicaciones seguras con sus bases en la Mercia ocupada. La respuesta inicial de Ethelred a la invasión vikinga reflejó las lecciones militares aprendidas durante campañas previas contra el gran ejército pagano. En lugar de intentar un asalto inmediato contra las fortificaciones de Reading, el rey sajón occidental eligió reunir toda su fuerza militar mientras hostigaba a grupos de aprovisionamiento vikingos y líneas de suministro. El primer compromiso significativo entre fuerzas sajonas occidentales y vikingas ocurrió el 31 de diciembre de 870, cuando una expedición de aprovisionamiento vikinga encontró una fuerza sajona occidental comandada por el alderman Ethelwulf de Berkshire cerca de Inglefield. La batalla que siguió proporcionó la primera indicación clara de que las reformas militares sajonas occidentales habían comenzado a abordar algunas de las deficiencias tácticas que habían plagado esfuerzos de resistencia anglosajones anteriores. Ashdown, la primera gran victoria de Alfredo, la victoria sajona occidental en Inglefield, aunque relativamente menor en términos estratégicos, proporcionó un impulso crucial a la moral anglosajona y demostró que las fuerzas vikingas no eran invencibles cuando enfrentaban resistencia bien coordinada. Alfredo, quien había observado la batalla desde una posición con la reserva real, notó cómo las disposiciones tácticas de Ethelwulf habían neutralizado exitosamente las ventajas tradicionales vikingas en movilidad y acción de choque. Animados por este éxito, Ethelred y Alfredo decidieron presionar su ventaja con un asalto directo contra la base vikinga en Reading. El ataque lanzado el 4 de enero de 871 representó la operación militar sajona occidental más ambiciosa desde el comienzo de la crisis vikinga y reflejaba la confianza de los hermanos en su organización militar reformada. Sin embargo, el éxito inicial sajón occidental resultó efímero cuando refuerzos vikingos llegaron de posiciones periféricas y lanzaron un contraataque coordinado que atrapó a los atacantes en su momento de máxima vulnerabilidad. La retirada sajona occidental de Reading, aunque conducida en relativo buen orden, representó un revés significativo que costó al reino muchos de sus guerreros más experimentados. El primer desafío militar importante de Alfredo como rey llegó en Ashdown, donde informes de inteligencia indicaban que una fuerza vikinga sustancial había tomado posición en las Downs de Berkshire. La batalla de Ashdown, librada el 8 de enero de 871, representó la primera oportunidad de Alfredo para implementar las innovaciones tácticas que había estado desarrollando durante los meses precedentes de guerra. El rey reconoció que las derrotas anglosajonas previas habían resultado en gran parte de coordinación inadecuada entre diferentes contingentes y el fracaso en explotar vulnerabilidades tácticas vikingas. Su plan de batalla para Ashdown abordó estas deficiencias mediante atención cuidadosa al despliegue de unidades, coordinación de mando y la explotación de características del terreno que podían neutralizar las ventajas vikingas. El enfoque táctico de Alfredo en Ashdown reflejaba su comprensión de que la superioridad militar vikinga provenía principalmente de su disciplina profesional
habilidades superiores de combate individual y capacidad para mantener la integridad de formación bajo presión. La batalla comenzó al amanecer con un avance sajón occidental que utilizó la niebla matutina para ocultar su aproximación, hasta que habían cerrado a distancia de carga de las líneas vikingas. El ala derecha de Alfredo golpeó el flanco izquierdo vikingo con efecto devastador, rompiendo su muro de escudos y comprometiendo al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo, donde las mejoras sajonas occidentales en entrenamiento y equipo podían resultar decisivas. El rey luchó en la primera fila de sus guerreros, blandiendo espada y escudo con una habilidad que había sido afinada a través de años de experiencia de combate. Crisis y accesionan Alfredo se convierte en rey. El colapso vikingo en Ashdown resultó tanto repentino como completo, con su muro de escudos desintegrándose bajo el asalto sajón occidental coordinado y sus guerreros huyendo hacia sus bases fortificadas en el valle del Támesis. La persecución que siguió infligió grandes bajas en los vikingos en retirada y demostró que la caballería sajona occidental podía emplearse efectivamente contra fuerzas enemigas desorganizadas. Entre los muertos vikingos, había varios jarls prominentes cuya pérdida debilitó significativamente la estructura de liderazgo del gran ejército pagano. La victoria de Alfredo en Ashdown representó el primer éxito anglosajón importante contra el gran ejército pagano y proporcionó evidencia crucial de que las fuerzas vikingas podían ser derrotadas mediante métodos tácticos apropiados y liderazgo coordinado. La importancia estratégica de la batalla se extendió mucho más allá de su impacto militar inmediato, demostrando tanto a observadores anglosajones como vikingos que los invasores no eran invencibles y que la resistencia sostenida podía lograr resultados significativos. La muerte del rey Ethelred, el 23 de abril de 871, tras una breve enfermedad que pudo haber sido exacerbada por heridas recibidas durante el asalto de Reading, empujó a Alfredo a la realeza bajo las circunstancias más desafiantes imaginables. El príncipe de 22 años ascendió al trono sajón occidental, mientras su reino enfrentaba conquista inminente por la fuerza militar más formidable de la Europa contemporánea, con ejércitos vikingos ocupando posiciones estratégicas a través del valle del Támesis y amenazando la existencia misma del gobierno anglosajón independiente en el sur de Inglaterra. La accesión de Alfredo ocurrió según los arreglos de sucesión que Ethelred había establecido durante sus semanas finales, pasando por alto a los hijos jóvenes del rey en favor de su hermano más experimentado. Esta decisión reflejaba las necesidades prácticas del liderazgo en tiempos de guerra y el reconocimiento de que Wessex requería un gobernante capaz de asumir inmediatamente el comando militar completo. El nuevo rey heredó una situación militar que parecía casi desesperada para muchos observadores contemporáneos. Las fuerzas vikingas controlaban la mayor parte del valle del Támesis y habían establecido bases seguras, desde las cuales podían lanzar ataques contra cualquier objetivo en el sur de Inglaterra. Los éxitos recientes del gran ejército pagano habían atraído refuerzos escandinavos adicionales, hinchando sus filas con guerreros frescos ansiosos por compartir la conquista del reino más rico de Inglaterra. Los informes de inteligencia sugerían que los vikingos estaban preparando para una campaña final que completaría su subyugación de la Inglaterra anglosajona. Sin embargo, la accesión de Alfredo también coincidió con cambios sutiles en el equilibrio estratégico que resultarían cruciales para la supervivencia final de Wessex. Las campañas extendidas de los vikingos habían comenzado a sobrecargar sus capacidades logísticas y cohesión interna, con diferentes contingentes, mostrando interés creciente en consolidar sus conquistas existentes, en lugar de emprender nuevas adquisiciones territoriales. El desastre de Chippenham y el exilio en los pantanos, el equilibrio frágil que había emergido tras la victoria de Alfredo en Ashdown, resultó más precario de lo que nadie en la corte sajona occidental había anticipado. Los pagos de tributo negociados con el gran ejército pagano durante la primavera de 871 habían comprado varios meses de paz relativa, pero los informes de inteligencia que llegaban a Winchester durante el verano sugerían que los vikingos estaban usando este respiro para reorganizar sus fuerzas y planear una ofensiva renovada contra el reino. El desarrollo más ominoso involucró el ascenso de Guthrum, un comandante danés cuya astucia estratégica resultaría igual a la del propio Ivar el Desuesado. A diferencia del liderazgo vikingo previo que había confiado principalmente en organización militar superior y flexibilidad táctica, Guthrum demostró una comprensión sofisticada de las debilidades políticas anglosajonas y los factores psicológicos que podían explotarse para lograr victoria decisiva. Su enfoque de la guerra combinaba fortalezas vikingas tradicionales con métodos innovadores diseñados específicamente para contrarrestar las reformas militares que Alfredo había implementado tras su accesión al trono. El asalto a Chippenham comenzó antes del amanecer,
el 6 de enero de 878. Durante la fiesta de Epifanía, cuando la Mayo era parte de la Casa Real, estaba participando en ceremonias religiosas que los dejaron desprevenidos para acción militar inmediata. Los guerreros de Guthrum golpearon el asentamiento desde múltiples direcciones simultáneamente, abrumando las fuerzas de guardia limitadas y tomando control del complejo real antes de que pudiera desarrollarse resistencia organizada. La velocidad y coordinación de este ataque demostraban la sofisticación táctica que distinguía a las fuerzas de Guthrum de asaltantes vikingos anteriores. La presencia de Alfredo en Chippenham durante el ataque lo colocó en peligro personal inmediato mientras creaba una crisis de liderazgo que amenazaba con paralizar los esfuerzos de resistencia sajona occidental. El rey había estado asistiendo a servicios religiosos con miembros de su casa cuando comenzó el asalto vikingo, dejándolo con solo una pequeña guardia personal y sin acceso inmediato a las fuerzas militares necesarias para resistencia efectiva. El escape de la Casa Real de Chippenham ocurrió bajo circunstancias que más tarde se convertirían en tema de embellecimiento legendario, aunque los hechos básicos sugieren una retirada angustiosa a través de territorio hostil, con recursos mínimos y perspectivas inciertas de supervivencia. Alfredo y sus compañeros inmediatos huyeron del asentamiento en llamas durante las primeras horas de la mañana, usando su conocimiento del terreno local para evadir grupos de persecución vikingos, mientras buscaban refugio entre partidarios leales en el campo circundante. La supervivencia del rey dependía de la lealtad de granjeros locales y nobles menores que arriesgaban su propia seguridad para proporcionar asistencia a su gobernante fugitivo. Tenían el refugio en los pantanos de Somerset. La retirada de Alfredo a los niveles de Somerset representó tanto un expediente desesperado, forzado por circunstancias inmediatas, como una decisión estratégica calculada basada en las ventajas defensivas ofrecidas por esta región geográfica única. Los niveles abarcaban aproximadamente 250 millas cuadradas de pantanos, áreas de inundación estacional e islas elevadas que creaban un paisaje complejo idealmente adecuado para guerra defensiva por fuerzas familiarizadas con las condiciones locales. La red de vías fluviales, senderos ocultos y posiciones defendibles de la región proporcionaba oportunidades para el tipo de guerra de guerrillas que podía potencialmente neutralizar las ventajas vikingas en operaciones militares convencionales. La selección de Othoni como base principal de Alfredo reflejaba consideración cuidadosa de los requerimientos tácticos para operaciones de resistencia sostenidas. Esta isla elevada, que se alzaba aproximadamente 160 pies sobre el pantano circundante, comandaba excelente observación sobre los accesos mientras proporcionaba posiciones seguras para construcción de fortificaciones. El aislamiento de la isla requería conocimiento especializado de navegación en pantanos para alcanzarla, creando barreras naturales que podían canalizar accesos enemigos hacia zonas defensivas predeterminadas, donde pequeños números de defensores podían rechazar fuerzas atacantes mucho más grandes. La construcción de fortificaciones en Uthoni demostró la capacidad de Alfredo para adaptar principios de ingeniería militar clásica a los requerimientos únicos de guerra en pantanos. El rey había absorbido conocimiento de técnicas defensivas romanas durante su educación erudita, mientras que su experiencia militar práctica sugería modificaciones necesarias para la situación táctica específica que enfrentaba. Las fortificaciones resultantes combinaban barreras de terraplén con empalizadas de madera e incorporaban los obstáculos de agua naturales que rodeaban la isla para crear un complejo defensivo que maximizaba las ventajas ofrecidas por el terreno local. La campaña de guerrillas que Alfredo condujo desde su base en Athelney demostró innovaciones tácticas que influirían el pensamiento militar por generaciones venideras. En lugar de intentar igualar las fuerzas vikingas en batalla convencional, el rey implementó una estrategia de hostigamiento continuo diseñada para interrumpir operaciones enemigas mientras evitaba compromiso decisivo bajo condiciones desfavorables. Este enfoque requería conocimiento íntimo del terreno local, redes de inteligencia confiables y la capacidad de mantener apoyo popular entre la población civil, que proporcionaba la fundación logística de la campaña. Las fuerzas de Alfredo durante este período consistían principalmente en guerreros de su casa personal, suplementados por voluntarios de todo Wessex que habían logrado evadir captura durante la conquista vikinga inicial. Estos hombres poseían el entrenamiento militar profesional necesario para operaciones de guerrilla efectivas, mientras mantenían la lealtad personal a Alfredo, que aseguraba cohesión de unidad bajo las condiciones desafiantes de guerra en pantanos. La contraofensiva de Egbertstone a Errington, la transformación de la posición de Alfredo de exilio desesperado a rey resurgente, comenzó con una serie de operaciones de inteligencia cuidadosamente coordinadas que revelaron debilidades críticas en las fuerzas de ocupación de Guthrum por todo Wessex. Para abril de 878, la red de partidarios que había sostenido la campaña de guerrillas de Alfredo desde Athelney
se había expandido en un aparato de inteligencia sofisticado capaz de proporcionar información detallada sobre disposiciones vikingas, arreglos de suministro y tensiones políticas internas. Esta inteligencia reveló que las fuerzas de Guthrum, a pesar de su aparente dominancia, enfrentaban crecientes desafíos logísticos y moral declinante, que creaba oportunidades para una contraofensiva determinada. La decisión de Alfredo de emerger de los pantanos de Somerset y reanudar campañas activas reflejaba tanto su evaluación de estos desarrollos de inteligencia favorables, como su reconocimiento de que la guerra de guerrillas continuada por sí sola no podía lograr la victoria decisiva necesaria para restaurar la independencia sajona occidental. El rey comprendía que mientras sus operaciones basadas en pantanos habían interrumpido exitosamente la administración vikinga y mantenido resistencia popular, carecían del impacto estratégico necesario para forzar a Guthrum a negociaciones serias o retirada militar. Solo una victoria importante en el campo de batalla podía crear las condiciones políticas necesarias para un acuerdo duradero que preservara a Wessex como reino anglosajón independiente. Los preparativos militares para la contraofensiva de Alfredo comenzaron durante las primeras semanas de abril de 878, cuando mensajeros portando el sello personal del rey viajaron por los territorios ocupados para convocar partidarios leales a un punto de reunión predeterminado. La ubicación elegida para esta asamblea era Egbert's Stone, un antiguo marcador de límites en el este de Wiltshire que poseía tanto ventajas prácticas para coordinación militar como significado simbólico, como lugar de reunión tradicional para asambleas sajonas occidentales. La respuesta a la convocatoria de Alfredo excedió incluso las expectativas más optimistas de sus consejeros, cuando guerreros llegaron a Egbert's Stone desde todo el reino a pesar de los riesgos involucrados en viajar por territorio ocupado por vikingos. El ejército que se reunió en Egbert's Stone durante la primera semana de mayo de 878 demostró la efectividad de las reformas militares de Alfredo y la resiliencia de la sociedad sajona occidental bajo presión extrema. Las fuentes contemporáneas sugieren que la fuerza contaba aproximadamente 4.000 hombres, un ejército sustancial para estándares del siglo IX, que representaba un logro notable dadas los recientes desastres militares del reino. Más significativamente, este ejército poseía el entrenamiento profesional, coordinación táctica y continuidad de liderazgo que habían faltado en esfuerzos de resistencia anglosajones anteriores contra fuerzas vikingas. La marcha desde Egbert's Stone al campo de batalla en Edington cubrió aproximadamente 15 millas de tierras onduladas que proporcionaron al ejército de Alfredo oportunidades para acercarse a su objetivo, mientras mantenían sorpresa táctica. Edington, la batalla decisiva. La batalla de Edington comenzó al amanecer el 12 de mayo de 878, con escaramuzas preliminares entre elementos avanzados de ambos ejércitos, mientras maniobran para ventaja táctica en el campo de batalla elegido. Estos compromisos iniciales revelaron que las reformas militares de Alfredo habían tenido éxito en crear fuerzas anglosajonas capaces de igualar la sofisticación táctica vikinga, ya que los guerreros sajones occidentales demostraron disciplina y coordinación mejoradas bajo la presión del combate. La presencia del rey en las primeras filas de su ejército proporcionó continuidad de liderazgo crucial, mientras inspiraba a sus guerreros a luchar con determinación excepcional. El compromiso principal se desarrolló cuando ambos ejércitos comprometieron sus fuerzas primarias a una colisión masiva que determinaría el resultado de la batalla, a través de pura habilidad de lucha y coordinación táctica. El muro de escudos reformado de Alfredo demostró ser capaz de resistir el asalto vikingo inicial, manteniendo su integridad de formación a pesar de la feroz presión de guerreros daneses, cuyas habilidades de combate individual permanecían formidables. La capacidad sajona occidental de absorber este ataque sin romperse representó un logro táctico crucial que creó oportunidades para la contraofensiva que decidiría la batalla. El momento decisivo llegó cuando Alfredo personalmente lideró un asalto coordinado contra el flanco izquierdo vikingo, que había sido debilitado por sus intentos fallidos de romper el centro sajón occidental. La carga del rey, apoyada por sus guerreros de la casa y sincronizada para coincidir con presión de otras porciones de la línea anglosajona, logró el avance táctico que había eludido a las fuerzas sajonas occidentales durante las campañas precedentes. La formación vikinga comenzó a colapsar cuando unidades individuales se encontraron aisladas y abrumadas por ataques coordinados desde múltiples direcciones. El colapso vikingo en Edington resultó tanto repentino como completo, con su formación desintegrándose bajo el asalto sajón occidental coordinado y sus guerreros huyendo hacia su base fortificada en Chippenham. La persecución que siguió demostró la comprensión de Alfredo de que la victoria táctica necesitaba ser explotada mediante destrucción sistemática de capacidades militares enemigas. Unidades de caballería sajona occidental, que habían sido mantenidas en reserva durante la batalla principal,
lanzaron ataques coordinados contra fuerzas vikingas en retirada, mientras unidades de infantería avanzaban metódicamente para eliminar focos de resistencia. Este enfoque sistemático impidió que Guthrum reagrupara sus fuerzas dispersas, mientras infligía bajas que reducirían permanentemente la fuerza militar vikinga en el sur de Inglaterra. El sitio de Chippenham, que comenzó inmediatamente después de la victoria de Edington, representó la determinación de Alfredo de lograr resultados estratégicos decisivos, en lugar de mero éxito táctico. El rey comprendía que permitir que las fuerzas restantes de Guthrum mantuvieran sus posiciones fortificadas permitiría al líder vikingo reconstruir su fuerza militar y potencialmente reanudar operaciones ofensivas contra Wessex. El Tratado de Wedmore y el nacimiento del Danelaw, solo la eliminación completa de capacidades militares vikingas, podía crear las condiciones necesarias para un acuerdo de paz duradero que garantizara la independencia sajona occidental. Las fortificaciones en Chippenham, que habían proporcionado seguridad para la administración de Guthrum, ahora se convirtieron en una trampa que impedía la retirada vikinga, mientras los exponía a presión sistemática del ejército victorioso de Alfredo. El enfoque del rey a la guerra de sitio demostró sofisticación táctica, que reflejaba tanto su educación clásica como su experiencia militar práctica, ya que las fuerzas sajonas occidentales establecieron múltiples líneas de circunvalación que cortaron todas las rutas de suministro vikingas, mientras mantenían posiciones seguras para sus propios requerimientos logísticos. Este enfoque metódico aseguró que el tiempo favoreciera a los sitiadores en lugar de los defensores. La presión psicológica creada por el sitio resultó tan significativa como las dificultades materiales que las fuerzas de Guthrum soportaron durante las 2 semanas siguientes a su derrota en Edington. Los guerreros vikingos que previamente se habían considerado invencibles se encontraron atrapados y enfrentando inanición, mientras la autoridad de su líder comenzó a erosionarse cuando comandantes subordinados cuestionaban las decisiones estratégicas que habían conducido a su situación desesperada. Los informes de inteligencia que llegaban a Alfredo sugerían creciente disensión dentro de las filas vikingas y disposición creciente a considerar términos de rendición que habrían sido impensables antes del desastre de Edington. La decisión de Guthrum de abrir negociaciones con Alfredo reflejó su reconocimiento de que la resistencia continuada solo podía resultar en la destrucción completa de sus fuerzas restantes y su propia captura o muerte. La disposición del comandante danés a considerar términos que incluían su conversión personal al cristianismo demostró hasta qué punto su posición estratégica se había deteriorado y su comprensión de que solo concesiones dramáticas podían asegurar condiciones de acuerdo aceptables. Las negociaciones que siguieron establecerían precedentes para relaciones vikingo-anglosajonas que influirían desarrollos políticos por toda Europa del Norte por generaciones venideras. Las discusiones preliminares entre Alfredo y los representantes de Guthrum revelaron la complejidad de lograr un acuerdo duradero entre dos civilizaciones cuyos valores fundamentales y sistemas políticos permanecían fundamentalmente incompatibles. El énfasis vikingo en lealtad personal, proeza marcial y la adquisición de riqueza portátil entraba en conflicto marcadamente con las tradiciones anglosajonas de realeza territorial, ley escrita y autoridad moral cristiana. Sin embargo, ambos líderes reconocieron que su agotamiento mutuo y la cambiante situación estratégica por toda Inglaterra requerían compromisos que ninguno habría considerado bajo circunstancias diferentes. El Tratado de Alfredo y Guthrum, concluido alrededor de 886 después de varios años de negociaciones detalladas e implementación práctica, estableció el marco legal y territorial que gobernaría relaciones entre Wessex y el emergente Danelaw por el resto del reinado de Alfredo. Las reformas militares, el sistema de Burgos. El establecimiento de paz duradera con Guthrum a través del tratado creó una oportunidad sin precedentes para que Alfredo implementara reformas militares y administrativas comprensivas que transformarían a Wessex de un reino anglosajón tradicional en el sistema defensivo más sofisticado de la Europa contemporánea. El rey reconoció que su victoria en Edington, aunque decisiva, había sido lograda mediante innovaciones tácticas que abordaban desafíos tácticos inmediatos, en lugar de las debilidades estructurales fundamentales que habían hecho vulnerables a los reinos anglosajones a la conquista vikinga. El respiro proporcionado por el tratado permitió a Alfredo emprender reformas sistemáticas que crearían soluciones permanentes a estas vulnerabilidades subyacentes. El análisis de Alfredo de las lecciones militares aprendidas durante la crisis vikinga reveló 3 áreas críticas que requerían atención inmediata: a la inadecuación de los sistemas de milicia tradicionales para guerra sostenida, la ausencia de fortificaciones permanentes capaces de resistir técnicas de asedio profesionales
y la falta de capacidades navales necesarias para contrarrestar las ventajas marítimas vikingas. Cada una de estas deficiencias había contribuido al casi colapso de la resistencia sajona occidental durante los meses oscuros tras Chippenham, mientras que su resolución requeriría innovaciones que desafiaban suposiciones fundamentales sobre organización militar anglosajona y autoridad real. La más revolucionaria de las reformas militares de Alfredo involucró la reestructuración completa del sistema de Fyrd que había proporcionado la columna vertebral de la organización militar anglosajona durante siglos. El servicio de Fyrd tradicional requería que todos los hombres libres sirvieran por periodos breves cuando eran convocados por orden real, pero este arreglo creaba fuerzas que carecían del entrenamiento profesional necesario para combate efectivo contra oponentes vikingos, mientras imponía cargas económicas insostenibles en comunidades agrícolas. La solución de Alfredo involucró dividir el Fyrd en dos grupos rotatorios, con una mitad sirviendo servicio militar activo mientras la otra permanecía en casa para mantener producción agrícola y defensa local. El establecimiento del sistema de Burgos representaba la respuesta más ambiciosa e innovadora de Alfredo a los desafíos estratégicos revelados por la crisis vikinga. El rey reconoció que la defensa móvil por sí sola no podía proporcionar protección adecuada para las comunidades agrícolas y centros comerciales de Wessex, mientras que las fortificaciones anglosajonas tradicionales habían demostrado ser inadecuadas contra técnicas de asedio vikingas. La solución involucró la construcción sistemática de pueblos fortificados conocidos como burgos, estratégicamente posicionados por todo el reino, para proporcionar refugios seguros para poblaciones locales, mientras servían como bases para operaciones militares contra fuerzas enemigas. El Bergelidage, un documento notable que sobrevive del reinado de Alfredo, revela la precisión matemática y sofisticación estratégica que guiaron la construcción de esta red defensiva. El documento lista 33 posiciones fortificadas con sus obligaciones de mantenimiento asignadas, calculadas según el número de hides requeridas para apoyar la guarnición y fortificaciones de cada burgo. La restauración de Londres y la alianza con Mercia. La importancia estratégica de Londres en la planificación defensiva de Alfredo se extendía más allá de su valor militar inmediato, para abarcar su rol como símbolo de resistencia anglosajona y autoridad real. La restauración de la ciudad tras su recaptura del control vikingo en 886 había demostrado el compromiso de Alfredo con recuperar territorios perdidos y proteger la civilización cristiana de conquista pagana. La decisión del rey de hacer de Londres su cuartel general operacional durante la campaña de Hessen reforzó estas asociaciones simbólicas, mientras proporcionaba ventajas prácticas para coordinación militar y apoyo logístico. La restauración de las defensas de Londres había involucrado reconstrucción extensiva de los muros romanos y el establecimiento de nuevas fortificaciones que incorporaban los últimos desarrollos en ingeniería militar. El sistema defensivo de la ciudad incluía múltiples puertas que podían sellarse rápidamente durante emergencias, mientras que barreras internas creaban líneas defensivas secundarias que podían contener fuerzas enemigas incluso si los muros exteriores eran traspasados. La naturaleza sistemática de estas mejoras reflejaba la comprensión de Alfredo de que la defensa urbana requería planificación comprensiva en lugar de confianza en fortificaciones existentes que podrían resultar inadecuadas contra técnicas de asedio contemporáneas. El renacimiento económico que acompañó la restauración de Londres proporcionó a Alfredo recursos cruciales para financiar sus operaciones militares, mientras demostraba los beneficios prácticos del gobierno real efectivo. La posición estratégica de la ciudad en el Támesis la convertía en un centro natural para comercio entre el continente y el interior inglés, mientras que su seguridad, bajo protección sajona occidental, atraía comerciantes que previamente habían evitado áreas sujetas a incursiones vikingas. Los ingresos aduaneros generados por esta actividad comercial proporcionaron a Alfredo recursos financieros que podían apoyar campañas militares extendidas sin imponer cargas tributarias excesivas a sus súbditos. Las dimensiones diplomáticas de la relación de Alfredo con Londres reflejaban los complejos arreglos políticos que gobernaban el estatus de la ciudad dentro de su reino expandido. Aunque Londres yacía dentro de los límites tradicionales de Mercia, el rol de Alfredo en su liberación del control vikingo había establecido reclamos sajones occidentales, autoridad directa sobre la ciudad y sus territorios circundantes. Estos reclamos requerían negociación cuidadosa con nobles mercianos que retenían intereses en la región, mientras que las necesidades prácticas de defensa demandaban comando unificado que pudiera responder rápidamente a amenazas militares. La alianza matrimonial de Alfredo con Mercia a través de la unión de su hija Æthelflæd con el Hildorman Ethelred proporcionó una solución diplomática que reconciliaba la expansión sajona occidental con la autonomía merciana, mientras creaba cooperación militar que fortalecía a ambos reinos contra amenazas vikingas.
el renacimiento del aprendizaje y la cultura. La evaluación de Alfredo de la crisis educacional reflejaba tanto sus inclinaciones eruditas personales como su comprensión estratégica de que la estabilidad política duradera requería más que fuerza militar y eficiencia administrativa. El rey reconocía que el gobierno efectivo dependía de oficiales letrados que podían mantener registros escritos, conducir correspondencia diplomática e implementar procedimientos administrativos complejos que distinguían reinos sofisticados de meras confederaciones tribales. Más fundamentalmente, Alfredo comprendía que la realeza cristiana requería gobernantes y súbditos que poseyeran suficiente aprendizaje para entender principios teológicos y obligaciones morales que legitimaban la autoridad real y el orden social. El alcance del declive educacional que Alfredo confrontó habría desanimado a gobernantes menos determinados, ya que las fundaciones institucionales tradicionales del aprendizaje anglosajón habían sido sistemáticamente destruidas durante décadas de guerra vikinga. Los grandes monasterios de Northumbria que habían producido eruditos como Beda yacían en ruinas o bajo control escandinavo, mientras que las comunidades religiosas sobrevivientes por toda Inglaterra luchaban por mantener funciones litúrgicas básicas sin los recursos necesarios para actividad erudita avanzada. La respuesta de Alfredo a esta crisis educacional comenzó con una campaña de reclutamiento sistemático diseñada para atraer a los eruditos más consumados disponibles en la Europa contemporánea a su corte en Winchester. El rey comprendía que reconstruir el aprendizaje anglosajón requería acceso a individuos que poseían tanto conocimiento teórico como experiencia práctica de enseñanza, cualidades que solo podían encontrarse entre la élite erudita de centros educacionales establecidos. El reclutamiento de Azor de Gales representó la adquisición erudita más significativa de Alfredo, ya que este monje instruido traía a Winchester tanto capacidades intelectuales excepcionales como conocimiento íntimo de tradiciones educacionales celtas que habían preservado el aprendizaje clásico a través de las edades oscuras. Los antecedentes de Azor en el monasterio de San David le habían proporcionado entrenamiento en literatura latina, exégesis bíblica y escritura histórica que lo hacían únicamente calificado para servir como principal consejero educacional y tutor personal de Alfredo. La llegada del erudito galés a Winchester alrededor de 885 marcó el comienzo de una relación colaborativa que produciría algunas de las innovaciones educacionales más importantes en la historia europea medieval. Los proyectos personales de traducción de Alfredo representaron el aspecto más visible e influyente de su programa educacional, demostrando el compromiso del rey con hacer textos esenciales accesibles a audiencias anglosajonas mientras establecía literatura vernácula como medio legítimo para trabajo erudito serio. La decisión del rey de traducir obras latinas mayor res al inglés antiguo desafiaba suposiciones tradicionales sobre la relación entre aprendizaje y lenguaje, ya que la mayoría de los eruditos contemporáneos veían el latín como el único medio apropiado para discurso intelectual. Las traducciones y el código legal. Las traducciones de Alfredo demostraban que conceptos filosóficos y teológicos complejos podían comunicarse efectivamente en lenguas vernáculas, sin sacrificar sofisticación intelectual. La traducción de Alfredo de la Consolación de la Filosofía de Boccio representó su empresa literaria más ambiciosa e intelectualmente sofisticada, requiriendo que lidiara con conceptos filosóficos complejos, mientras creaba prosa vernácula, capaz de transmitir argumentos teóricos abstractos. La Consolación había sido escrita por Boccio, mientras estaba encarcelado por Teodorico el Grande, haciéndola particularmente relevante para las propias experiencias de adversidad y lucha política de Alfredo. La combinación de reflexión filosófica y sabiduría práctica de la obra proporcionaba un vehículo ideal para demostrar cómo el aprendizaje clásico podía abordar desafíos morales y políticos contemporáneos. El proceso de traducción para la Consolación reveló el enfoque sofisticado de Alfredo a la adaptación literaria y su comprensión de que la traducción efectiva requería más que conversión literal de palabras latinas en equivalentes ingleses. El rey reestructuró los complejos argumentos de Boccio para hacerlos más accesibles a audiencias anglosajonas, mientras añadía material explicativo que clarificaba conceptos filosóficos que podían ser desconocidos para lectores sin educación clásica. Las adiciones de Alfredo incluían ejemplos prácticos extraídos de la experiencia anglosajona y referencias bíblicas que conectaban argumentos filosóficos con principios teológicos cristianos. La calidad literaria de la traducción de la Consolación de Alfredo demostraba que la prosa vernácula podía alcanzar la sofisticación intelectual tradicionalmente asociada con literatura latina, mientras permanecía accesible a lectores educados que carecían de entrenamiento clásico extensivo. El éxito de Alfredo en el ámbito legal fue igualmente profundo. La compilación del Código Legal de Alfredo, que se conoció como el Domboek o Dombac, representó la empresa legal más ambiciosa en la historia anglosajona
y demostró la determinación del rey de crear ley escrita, sistemática que pudiera proporcionar justicia consistente por todo su reino expandido. El proyecto comenzó alrededor de 885, cuando los éxitos militares de Alfredo habían creado suficiente estabilidad para emprender reforma legal tan comprensiva, mientras que los desafíos prácticos de gobernar poblaciones mixtas habían dejado clara la inadecuación de los arreglos legales existentes. El rey supervisó personalmente el proceso de compilación, trabajando estrechamente con clérigos instruidos y oficiales legales experimentados para asegurar que el código resultante combinaría sofisticación teórica con aplicabilidad práctica. La estructura del Doombook reflejaba el enfoque sistemático de Alfredo a la organización legal y su comprensión de que la ley efectiva requería principios jerárquicos claros que pudieran guiar la toma de decisiones judiciales en casos complejos. Nuevas amenazas a la invasión de Haestn, el establecimiento de paz duradera con Guthrum y la implementación exitosa del sistema de Burgos crearon una fundación de estabilidad que Alfredo necesitaría defender contra amenazas vikingas renovadas durante la década final de su reinado. Los años 890 presenciaron una serie de ataques coordinados que probaron cada aspecto de las reformas militares y administrativas que el rey había implementado desde su victoria en Eddington. Estos nuevos desafíos no venían de las poblaciones danesas asentadas del Danelau, que habían encontrado prosperidad en sus territorios adoptados, sino de oleadas frescas de invasores vikingos, atraídos por reportes de la riqueza recuperada de Inglaterra y la aparente vulnerabilidad de reinos que se habían vuelto cómodos durante años de paz relativa. La amenaza más significativa de estas se materializó en 892, cuando una flota vikinga masiva, estimada por fuentes contemporáneas en 250 barcos portando aproximadamente 10.000 guerreros, cruzó el Canal de la Mancha desde sus bases en Francia. Esta armada representaba la mayor fuerza vikinga en amenazar Inglaterra desde el original gran ejército pagano, comandada por líderes experimentados que habían pasado años asaltando los territorios francos y acumulando tanto riqueza como experiencia militar. La llegada de la flota en el estuario del Támesis envió ondas de choque por todo el sureste de Inglaterra, cuando informes de inteligencia sugerían que esta fuerza poseía los números y capacidades profesionales necesarias para abrumar incluso los sistemas defensivos reformados de Alfredo. El líder de esta nueva invasión era Gesson, un comandante danés cuya reputación por astucia táctica y planificación estratégica había sido ganada mediante campañas exitosas contra los reinos carolingios, a diferencia de líderes vikingos anteriores que se habían enfocado principalmente en incursiones rápidas y extracción de tributo. Gesson demostró una comprensión sofisticada de conquista territorial y los desafíos administrativos involucrados en gobernar poblaciones conquistadas. Su enfoque de la campaña inglesa reflejaba lecciones aprendidas de fracasos vikingos previos, incorporando recopilación de inteligencia sistemática, planificación logística cuidadosa e iniciativas diplomáticas diseñadas para explotar divisiones dentro de estructuras políticas anglosajonas. La estrategia inicial de Gesson involucraba establecer bases seguras que pudieran apoyar operaciones extendidas, mientras evitaba confrontación prematura con las fuerzas principales de Alfredo. El comandante vikingo reconocía que intentos de invasión previos habían fracasado en gran parte porque habían subestimado las capacidades militares sajonas occidentales y la efectividad del sistema de Burgos en coordinar respuestas defensivas. Sus fuerzas ocuparon inicialmente el fuerte romano abandonado en Appledore en Kent, una posición que proporcionaba excelentes ventajas defensivas mientras controlaba rutas de acceso entre la costa del canal y el valle del Támesis. La defensa coordinada y el asedio de Veye, la respuesta de Alfredo al desembarco vikingo, demostró la madurez de su pensamiento estratégico y su confianza en los sistemas defensivos que había pasado décadas desarrollando. En lugar de intentar asalto inmediato contra las posiciones vikingas fortificadas, el rey implementó una estrategia coordinada que utilizaba las capacidades completas de su organización militar reformada. El sistema de Burgos proporcionaba bases seguras para operaciones sajonas occidentales, mientras negaba a los vikingos acceso a suministros y apoyo local, mientras que el Fer Selecto permitía a Alfredo mantener fuerzas sustanciales en el campo sin interrumpir la producción agrícola por todo su reino. El despliegue de fuerzas sajonas occidentales contra la invasión de Hessen reveló las sofisticadas capacidades de comando y control que Alfredo había desarrollado a través de años de reforma militar. El rey estableció su base primaria en Londres, una posición que le permitía coordinar operaciones por todo el sureste de Inglaterra, mientras mantenía comunicaciones seguras con sus comandantes subordinados. Desde Londres, Alfredo podía responder rápidamente a movimientos vikingos mientras aseguraba que sus propias fuerzas permanecieran lo suficientemente concentradas para lograr superioridad táctica en cualquier compromiso mayor. El asedio de Benfleet en 893
representó la primera prueba mayor de las capacidades militares reformadas de Alfredo contra las fuerzas vikingas profesionales de Gesson. La fortaleza vikinga ocupaba una posición estratégica en el estuario del Támesis, que controlaba acceso acuático a Londres, mientras proporcionaba bases seguras para incursiones por Essex y las regiones circundantes. Gesson había fortificado la posición con minuciosidad característica, creando obras defensivas que incorporaban tanto obstáculos naturales como barreras artificiales diseñadas para canalizar fuerzas atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas. El asalto sajón occidental a Benfleet reveló innovaciones tácticas que reflejaban lecciones aprendidas de operaciones de asedio previas mientras demostraba las capacidades profesionales de la organización militar reformada de Alfredo. Las fuerzas atacantes implementaron aproximaciones coordinadas que prevenían que fuerzas vikingas concentraran sus defensas mientras mantenían presión que impedía retirada o refuerzo enemigo. El asedio incorporó inversión sistemática de la posición vikinga, combinada con tácticas de asalto agresivas que explotaban debilidades en arreglos defensivos enemigos. La captura de Benfleet proporcionó a Alfredo ventajas estratégicas significativas, mientras demostraba la efectividad de sus reformas militares, tanto a partidarios como enemigos por toda Inglaterra. La victoria eliminó una base vikinga mayor mientras capturaba cantidades sustanciales de equipo militar y suministros que debilitaban las capacidades generales de Hessen. Más significativamente, el asedio exitoso probó que fortificaciones vikingas podían superarse mediante aplicación sistemática de números superiores, tácticas coordinadas y presión sostenida, que utilizaba las ventajas logísticas proporcionadas por el sistema de Burgos. Los años finales y el legado de un gran rey. La década final del reinado de Alfredo estuvo marcada por un declive gradual pero notable en su salud física, aunque su vigor intelectual y perspicacia política permanecieron intactos, incluso cuando su cuerpo comenzó a traicionar las tensiones acumuladas de casi 3 décadas de realeza. Los relatos contemporáneos describen un gobernante que continuaba participando activamente en asuntos gubernamentales mientras luchaba con lo que parece haber sido una dolencia digestiva crónica que le causaba dolor considerable e incapacitación periódica. La biografía de Azor proporciona descripciones detalladas del sufrimiento de Alfredo, notando que el rey a menudo experimentaba dolor abdominal severo, que lo forzaba a retirarse de actividades públicas por días a la vez. Sin embargo, invariablemente regresaba a sus deberes con determinación renovada de completar las reformas gubernamentales y culturales que había iniciado. La conciencia del rey sobre su mortalidad intensificó su enfoque en asegurar una sucesión suave que preservara las innovaciones institucionales que había pasado su reinado desarrollando. Alfredo comprendía que su muerte podía potencialmente desencadenar el tipo de crisis de sucesión que había debilitado otros reinos anglosajones, particularmente si sus reformas aún no se habían embebido suficientemente en la cultura política sajona occidental para sobrevivir la transición a nuevo liderazgo. La solución del rey involucraba la preparación sistemática de su hijo mayor Eduardo para las responsabilidades de la realeza, mientras establecía procedimientos de sucesión claros que minimizarían oportunidades de disrupción política tras su muerte. Eduardo el Viejo había sido cuidadosamente preparado para la realeza durante su juventud, recibiendo una educación que combinaba el aprendizaje erudito que Alfredo valoraba con la experiencia militar y administrativa práctica necesaria para liderazgo real efectivo. La muerte de Alfredo el 26 de octubre de 899 ocurrió pacíficamente en Winchester, rodeado de familiares y consejeros cercanos que lo habían servido durante su reinado. Los relatos contemporáneos describen un rey que enfrentó la muerte con la misma combinación de fe cristiana y preocupación práctica por el bienestar de su reino que había caracterizado su enfoque a los desafíos de la vida. Los días finales de Alfredo se pasaron en consulta con Eduardo sobre asuntos gubernamentales pendientes y en oración con consejeros eclesiásticos que proporcionaban consuelo espiritual durante su última enfermedad. La muerte del rey llegó después de varios días de salud declinante que le habían permitido completar arreglos finales para la sucesión, mientras recibía los ritos religiosos apropiados a su estatus como gobernante cristiano. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Alfredo demostraron la efectividad de los arreglos de sucesión que había establecido, ya que la accesión de Eduardo al trono procedió suavemente sin la disrupción política que a menudo había acompañado transiciones reales en otros reinos anglosajones. Alfredo el Grande, el legado eterno. La confirmación unánime de Eduardo como rey por el Witten reflejaba tanto las capacidades probadas del príncipe como el respeto que el reinado de Alfredo había ganado entre la nobleza sajona occidental. La ausencia de desafíos serios a la sucesión de Eduardo proporcionó evidencia crucial de que las reformas institucionales de Alfredo habían creado suficiente estabilidad política para sobrevivir cambios en liderazgo. Los arreglos funerarios para Alfredo
reflejaban tanto el carácter cristiano de su reinado como la dignidad real que había restaurado a la monarquía sajona occidental mediante sus logros. El rey fue enterrado en Winchester con ceremonias que combinaban costumbres reales anglosajonas tradicionales con prácticas litúrgicas cristianas, creando precedentes para funerales reales que influirían prácticas medievales posteriores. La evaluación del reinado de Alfredo por observadores contemporáneos, tanto dentro de Inglaterra como por toda la Europa cristiana, reconoció sus logros únicos en preservar la independencia anglosajona mientras creaba innovaciones gubernamentales y culturales que distinguían su reino de otros reinos europeos. Los cronistas extranjeros notaron el éxito de Alfredo en derrotar invasiones vikingas, que habían abrumado otros reinos mientras elogiaban sus reformas educacionales e innovaciones legales, como ejemplos de realeza cristiana en su forma más efectiva. Estas evaluaciones contemporáneas establecieron la reputación de Alfredo como gobernante excepcional cuyos logros trascendían las expectativas normales para realeza medieval temprana. La designación de Alfredo como el Grande parece haber emergido durante su propia vida, reflejando reconocimiento de sus logros extraordinarios en esferas militares, gubernamentales y culturales, que lo distinguían de otros gobernantes contemporáneos. El título reconocía no solo su éxito en preservar la independencia sajona occidental, contra probabilidades abrumadoras, sino también sus contribuciones a reforma legal, desarrollo educacional y el renacimiento del aprendizaje que había transformado su reino en modelo de civilización cristiana. Alfredo permanece como el único monarca inglés en haber recibido esta designación, un testimonio de la combinación única de proeza militar, sofisticación intelectual e innovación gubernamental que caracterizó su reinado. La influencia de Alfredo en gobernantes anglosajones subsecuentes se extendió mucho más allá de la sucesión inmediata a Eduardo el Viejo, ya que las innovaciones institucionales y logros culturales de su reinado proporcionaron fundaciones para la unificación política y desarrollo cultural que caracterizarían la Inglaterra del siglo X. El sistema de Burgos se convirtió en la base para desarrollo urbano por toda la Inglaterra anglosajona, mientras las reformas legales de Alfredo influenciaron el desarrollo del derecho común inglés, que sobreviviría a la conquista normanda y continuaría moldeando tradiciones legales inglesas. Esta ha sido la crónica completa de Alfredo el Grande, el rey que salvó a Inglaterra cuando todo parecía perdido. Si esta historia te ha acompañado en tu descanso, recuerda suscribirte a Throne y Empire y activar la campana para más narrativas épicas que te llevarán a través de la historia mientras descansas. Buenas noches, y que los sueños te transporten a reinos olvidados.